Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente trascendental, podremos decir que siempre es actual y que básicamente muchos no lo contemplamos, y es los efectos fiscales de la muerte de un contribuyente. Y pues bueno, hoy vamos a estar platicando de 4 de la tarde a 8 de la noche y vamos a hacer un pequeño descanso a las 5:50, reiniciando a las 6:10 de la tarde. Les comento esto por si en este momento pues, tienen ganas de ir al baño, a lo mejor comerse un dulcecito o echarse un cafecito simplemente, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a comenzar a platicar sin mayores preámbulos de nuestro tema y entonces vamos a ver aquí. Pues bueno, la muerte es algo que nadie espera, que nadie espera tener, que no le gusta hablar ni siquiera de ello, y que pues todos nos paramos de la cama en las mañanas no pensando en que nos vamos a morir ese día, sino pensando en lo que vamos a hacer en ese día. Y pues bueno, pues obviamente es importante conocer qué es lo que pasa cuando un contribuyente muere. ¿Y esto por qué? A ver, recordaremos que el Colegio de Notarios en este mes de septiembre le ha llamado septiembre mes del testamento. ¿Pero por qué se hace un testamento? Pues se hace un testamento porque resulta que si alguien muere, pues todo lo que son sus derechos, pero también sus obligaciones son susceptibles de ser heredados. Entonces, en este sentido, exactamente, pues contribuyendo un poquito a lo que es el mes del testamento, nosotros vamos a estar hablando de estos efectos fiscales de la muerte del contribuyente. Y pues bueno, lo primero que tenemos que saber, ¿qué tengo que hacer cuando una persona fallece? Pues bueno, cuando una persona fallece, de acuerdo con lo que nos marca el Código Civil Federal, nos establece en su artículo 117 que lo primero que tenemos que hacer es dar un aviso ante el juez del registro civil para que nos dé la autorización de la inhumación. Es decir, que como tal, lo que va a pasar aquí es de que tenemos que tener primeramente un certificado médico donde obviamente un profesionista en materia de medicina certifique la muerte e indique cuál fue la causa de la muerte. Con ese certificado médico, nosotros vamos a acudir a la Secretaría de Salud a tramitar lo que se llama el certificado de defunción, o también conocido como acta de defunción. En este caso, ustedes están viendo en este momento en la pantalla, del lado derecho de la pantalla, ahí están viendo precisamente el formato que se utiliza para tramitar el certificado de defunción, donde lo primero que nos preguntan es el nombre del decujus. Recordemos, para los que no estamos relacionados con ciertas palabras en latín, decujus significa el de la sucesión, o también, como lo podremos decir en un sentido coloquial, el muertito, el finado, entre otros. Si quieren más, nos vamos hasta el lenguaje popular, el que colgó los tenis. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros vamos a tener que lo primero que tengo que hacer es poner el nombre del fallecido. Después tengo que poner la fecha y hora. Y luego me va a pedir datos, porque este normalmente lo va a llenar el médico, nos va a pedir datos donde digamos cuándo se certifica la muerte, cuál es el motivo de la muerte, y pide los datos profesionales del médico, que es su cédula profesional y su nombre. Entonces, con esto vamos a tramitar lo que conocemos como acta de defunción. En este sentido es importante mencionar que nos dice expresamente este artículo 117 del Código Civil Federal que referenciamos hace rato, dice bien claro: ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el juez del registro civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento con el certificado de defunción expedido por el médico legalmente autorizado. A esto le llamamos el acta de defunción. Entonces, esta acta de defunción es el primer documento que siempre debemos de tramitar en todo momento, al momento de llevar a cabo como tal el procedimiento de lo que es este efecto a seguir. Ahora, una vez que tenemos dado el acta de defunción, ¿qué sigue? Pues bueno,
Hay diversos temas que debes de cuidar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que pase con el contribuyente, el tipo de contribuyente y lo que hace, pues vamos a ver una serie de situaciones que van a estar alrededor de esto. Primeramente, tenemos que ver si existe o no un testamento. Bajo este contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a encontrar que para estos fines vamos a tener dos conceptos de carácter civil que van muy de la mano con esto, que es, si existe un testamento, entonces lo que procede es que los familiares hagan la lectura del testamento. Esto le llamamos sucesión testamentaria. Si no hay un testamento, es decir, que la persona no manifestó su última voluntad por escrito, entonces lo que prosigue es de que nosotros vamos a tener que iniciar lo que se le llama una sucesión legítima, es decir, el famoso juicio de intestado. Entonces, bajo este contexto, cuando hablamos de este juicio de intestado, es donde nosotros vamos a comenzar a ver que las personas van a tener que manifestarlo. Este intestado puede ser demandado por cualquier persona que crea tener derecho a la herencia del decuyus. Y es ahí donde está exactamente esta situación. Ahora, ¿pero qué pasa en materia fiscal? Tengo que ir viendo qué pasa en materia fiscal. En materia fiscal, nosotros tenemos que atender a lo que marca el Código Fiscal de la Federación en el artículo 27 y a lo que marca el reglamento del Código Fiscal de la Federación en los artículos 29 y 30. En estos artículos principalmente se manifiesta qué es lo que debe de hacerse en materia fiscal. Y ahí es donde vamos a partir y donde vamos a tener, ya que aquí es donde vamos a encontrar que lo primero que tenemos que saber es qué tipo de régimen fiscal tiene o llevaba el decuyus. Es decir, si era una persona física que obtenía ingresos solamente por sueldos y salarios, o era una persona física que llevaba una actividad profesional, o es una persona física del régimen de actividad empresarial del régimen de incorporación fiscal, o es una persona física de actividades empresariales y profesionales, o del régimen de ingresos por plataformas tecnológicas e intermediarios digitales, o era del régimen de arrendamientos, o era accionista de una empresa y obtenía ingresos por dividendos, o era inversionista y obtenía ingresos por intereses derivados de diversas inversiones. Entonces, todo esto exactamente es lo que yo necesito, es lo primero que necesito saber. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender qué es lo que nosotros en materia fiscal vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener una serie de situaciones a seguir y que ustedes van a tener que ir cuidando bajo este contexto. Y más ahora que por desgracia con el coronavirus, mucha gente pues está falleciendo en un tiempo récord. Hay gente que se infecta un día lunes y el día miércoles ya falleció. Entonces no les da ni tiempo de hacer un testamento, mucho menos siquiera de hablar con sus familiares. ¿Por qué? Porque los aíslan para que no contagien a más gente, y al aislarlos pues ya no pueden hablar con nadie. Y entonces muchas veces la familia no sabe ni qué cuentas bancarias tenía, ni qué propiedades había, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren que en este sentido hay muchas historias macabras, vamos a llamarles así. Hay muchas historias macabras en las que ya cuando la persona falleció, pues que le aparece la otra familia, que ya le apareció otra señora, que ya le apareció otros hijos, y dices, ah, caray. Entonces comienzan los problemas de carácter legal. Entonces, para ello es muy importante entonces tomar en cuenta esto. Entonces, a ver, empezamos primeramente por lo que es el trámite legal. El trámite legal, como yo les decía, es, si hay un testamento, la sucesión se va a llamar testamentaria. Si no hay un testamento, la sucesión se va a llamar legítima. Ambas tienen cierto procedimiento que nosotros debemos de cuidar y en el cual ustedes van a tener que ir observando. En este caso,
podríamos nosotros dividir a estos procedimientos en 4 pasos. ¿Cuáles son estos 4 pasos? Pues bueno, primero, en este caso vamos a tener que si se trata de una sucesión testamentaria, la persona que puede ser el cónyuge o puede ser alguno de los familiares que tenga en su poder el testamento, debe de acudir ante un notario público. De acuerdo con esto, el notario público hará la lectura del testamento y entonces inicia la primera etapa de nuestra sucesión, que es la aceptación de la herencia y la designación y aceptación del cargo de albacea. ¿Quién es el albacea? Pues bueno, el albacea es una persona que puede ser designada por el decuyus o puede ser una persona que ante el repudio de este para aceptar el cargo sea designado por el tribunal, que normalmente cae esta figura dentro del cónyuge o dentro del primogénito, o si el primogénito no quiere, entonces el siguiente en la lista, siempre y cuando sea mayor de edad. En caso de que nadie quiera tomar el cargo, entonces se va a llevar a cabo a través de un tercero. Bueno, entonces, esta primera etapa, llamada etapa de aceptación de la herencia y el cargo de albacea, en este caso nosotros vamos a encontrar que entonces se va a dar la primera situación. Y ojo, cuando decimos aceptación de herencia es todas las personas que consideren o que hayan sido mencionadas como con derecho a una herencia deben de participar dentro de esto y aceptar. Con uno que repudie o con uno que ya no exista puede venir o puede sobrevenir una nulidad de lo que se refiere de nuestro testamento. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir viendo lo que debemos de ir cuidando por esta situación. Entonces aquí sí es importante tomar en cuenta entonces este aspecto. Entonces todo lo relativo a lo que es exactamente la sucesión a través de el notario o como dicen testamentaria, lo vamos a encontrar a partir del artículo 1295 del Código Civil Federal y es donde nosotros vamos a tener. La segunda etapa que va a llevar esta sucesión testamentaria va a ser la protocolización e inventario y avalúo de la masa hereditaria. Es decir, vamos a hacer un inventario de la masa hereditaria y se va a evaluar. Pero, ¿qué es esto del inventario de la masa hereditaria? El inventario de la masa hereditaria se refiere a que el albacea va a hacer, como dice ahí su nombre, un inventario de todo lo que por hecho y por derecho le correspondiera al decuyus, incluyendo las obligaciones, en donde básicamente lo que vamos a tener es, vamos a ver una serie de situaciones que van a estar alrededor de lo que ustedes van a encontrar aquí. Es decir, va a tomar y va a decir, pues mira, hay una casa en Coyoacán, en la avenida Gutiérrez Zamora, número 46. Aparte hay una cuenta bancaria en el Banco de la Ilusión SADCB con 2 millones de pesos. Más aparte hay un auto marca X marca X modelo 2021. Aparte tenemos un cuadro de Frida Kahlo original, tenemos 2 relojes marca X que también son originales y aparte tenemos acciones de la empresa Cadefi. Entonces todo esto lo van a inventariarlo. Una vez que lo inventarían, entonces tiene que evaluarse. Le da evalúo, lo tiene que hacer un perito evaluador. Recuerden que en términos del artículo 3º del Código Fiscal, si el avalúo fuera para fines fiscales, son los corredores públicos quienes hacen este tipo de avalúos. Cuando los avalúos son para fines de carácter civil, es decir, para los términos de una herencia, entonces quien va a firmar y quien va a hacer estos avalúos van a ser peritos evaluadores que están adscritos a las diferentes notarías. Entonces se va a hacer el avalúo de los bienes. En este avalúo de los bienes es donde nosotros vamos a encontrar esa característica que van a seguir y que van a encontrar. Ahora, entonces, una vez que tiene el avalúo completo, se lleva con el notario para que éste lleve a cabo la protocolización del avalúo.
Ahora, ¿qué sigue? De ahí viene la tercera etapa. La tercera etapa es la partición de los bienes y la adjudicación de los mismos sería la cuarta etapa. Entonces, en el proyecto de reparto de los bienes, después de que se hace el inventario, ahí se va a decir, bueno, ¿sabes qué? A ver, como no dijo cuánto nos tocaba, entonces pues les va a tocar de aparte proporcional. ¿Sabes qué? Hay cónyuge y hay 3 hijos. Son 4, entonces ¿sabes qué? Del 25% cada uno. Entonces el notario va a hacer este proyecto de partición y va a decir, ¿saben qué? A ver, la casa tal le toca a este, la casa tal le toca a este, este le toca a este, este le toca a este y este le toca a este. Tratando de tener un equilibrio entre lo que le corresponde a cada uno de los herederos. Ahora, una vez que los herederos están de acuerdo con lo que les corresponde, entonces en ese momento viene la adjudicación. La adjudicación es el documento notarial en el cual el notario dice, ¿sabes qué? Y la casa de la calle Gutiérrez Zamora, número 46, le corresponde a el ingeniero Pepe. Y entonces ahí le van a poner que se le adjudica, siempre y cuando obviamente el ingeniero Pepe no la repudie. También van a decir, bueno, y las acciones de la empresa Cadefi le corresponden a el ingeniero Miguel. Y ahí también van a encontrar lo que corresponde y le van a poner cuánto es lo que le toca de cada uno. Y en ese momento se entiende que se cierra la sucesión testamentaria. Ahora, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos esta situación? Para esto, es importante saber que como tal, recuerden, la herencia siempre va a ser todos los bienes del difunto y todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y este es un dato muy importante. Derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Por qué? Porque si se trata de un derecho que se extingue por la muerte, entonces no lo puede heredar. Pero si se trata de derechos que no se extinguen por la muerte, entonces sí puede ser heredado directamente por sus familiares. Ahora, partiendo de esta base es donde nosotros vamos a encontrar la situación de este aspecto. Ahora, ¿y qué pasa cuando tenemos una sucesión de carácter legítimo? Pues bueno, en las sucesiones legítimas, que es como se le llama cuando no hay un testamento, ustedes van a encontrar del artículo 1599 al 1637 del Código Civil Federal que se da todo el tratamiento que va alrededor de las sucesiones legítimas, en donde básicamente vamos a tener la situación que va alrededor de lo que es esta misma. Y como lo están viendo ahorita en pantalla, estamos hablando que se entienden los términos que marca el artículo 1599 del Código Civil Federal, que se da una sucesión de carácter legítimo cuando la persona que fallece no deja dispuesto por escrito qué es lo que iba a pasar con su patrimonio, por lo que los bienes deben transmitirse como lo marque la ley. Para esto, yo me estoy refiriendo en particular al Código Civil Federal para hacerlo neutro. ¿Por qué? Porque aquí en Cadefi nos ven de toda la República Mexicana. Nos ve gente de Chiapas, nos ve gente de Tijuana, nos ve gente de Zacatecas, gente de Morelos, gente de Oaxaca, gente de Reynosa. Entonces, como nos ven de toda la República, pues no me puedo referir a un código en particular. Sin embargo, es muy importante que les comente que siempre todo lo relacionado con las sucesiones se va a atender a lo que diga el Código Civil local, es decir, el Código Civil aplicable en mi entidad federativa. Si el Código de mi entidad federativa no contemplara el supuesto o no tuviera reglas de cómo se lleve esta, entonces se aplicarán invariablemente las que marque el Código Civil Federal. Pero si mi Código Civil local tiene todo el tratamiento, o marca todo el tratamiento alrededor de lo que es la sucesión, entonces debemos atender a lo que marca la sucesión. Entonces, el Código Civil, perdón. Entonces ahí es donde nosotros
vamos a tener la situación de lo que vamos a llevar y en lo que ustedes van a tener que ir cuidando. Entonces, ¿cuándo se va a dar o cuándo se considera que existe esta situación de la sucesión legítima? Pues bueno, cuando no haya un testamento o el otorgado sea nulo. ¿En qué caso se puede considerar que un testamento es nulo? ¿Puede darse la nulidad? Sí. Fíjense que el testamento es una manifestación unilateral de la voluntad, que es un acto personalísimo, porque solamente puede hacerlo y puede darlo en este caso el de cuyus, y sobre todo es un acto que puede ser revocable. Y esto sí es un tema muy particular que vamos a tener que encontrar. ¿Por qué? Porque tú puedes rescindir un testamento, pero también puedes nulificar un testamento. ¿Cuándo se da esta situación de la anulación o cuándo se da esta situación de la rescisión? Pues bueno, la primera situación es cuando el testamento no incluyera todos los bienes del de cuyus. Si el testamento no incluye todos los bienes del de cuyus, entonces, como tal, vamos a tener que se tendría que ir llevando a cabo para esto el solicitar la nulidad del testamento. ¿Por qué? Porque pues, obviamente puede pedirse que esté todo. La segunda causal es porque como tal no se contemplen a todos los herederos. Es decir, que como tal hay un heredero o una persona que considera tener derecho y que no fue contemplado dentro del testamento. ¿Y en dónde puede estar? Por ejemplo, a lo mejor el testamento se hizo hace 10 años, hace 10 años no existía el último hijo, entonces cuando fallece, pues los otros 3 hijos tienen derechos y el último no le dejó nada, pero no porque no quisiera dejárselo, sino porque éste todavía no existía. Entonces, en ese momento, al no existir, pues obviamente puede tomarse en consideración que se puede pedir y se deberá hacer una nueva partición. Ahora, es importante mencionar que esto es para lo que es, como tal, la nulidad de la forma en que se llevó. Ahora, ¿en qué casos, como tal, se pueden anular las particiones? Pues bueno, cuando no fueran ahí. Ahora, ¿y qué pasa entonces con estos aspectos? Pues decíamos, o no tiene todos los bienes o no están todos los herederos. Ahora, partiendo de esta base de que no estén todos los herederos, pues entonces podríamos encontrar la situación de que éste pudiera ser declarado nulo. ¿Dónde se pide la nulidad de un testamento? Se pide ante el Tribunal de Paz en materia de lo civil. Ahí lo van a pedir. Y puede solicitarse desde el momento mismo en que la persona fallezca o dentro de los 15 días posteriores a que el testamento o la sucesión comienza. Ahora, ¿cuándo también se puede dar? Porque, ojo, a ver, aquí, antes de pasar al punto 2, es importante que les mencione, a ver, iniciábamos precisamente nuestra plática con la sucesión testamentaria. Entonces, ojo, si un testamento se declara nulo, lo que sigue entonces es hacer el trámite de lo que es la sucesión legítima, porque es como si no hubiera testado el de cuyus. Y ahí es donde vamos a encontrar este gran problema. Ahora, 2. Cuando no se dispuso de todos los bienes, ya lo comenté, esto en los términos que marca el artículo 1791 del Código Civil Federal, ahí vamos a ver que es una de las causales de nulidad también. 3. Cuando no se cumpla con las condiciones puestas por el de cuyus. Fíjense que el fin de semana estaba yo en su casa y me puse a ver la tele y de repente encontré en un canal de cable una película que se llama Más negro que la noche. Así se llama la película, es una película mexicana. ¿Y a qué viene todo esto? Precisamente en esa película resulta que un familiar, una tía de una persona fallece
localizan a la sobrina y le dicen, ¿sabes qué? Pues tú al ser, tu tía dejó dispuesto que tú eras la heredera. Pero, le dijo, pero la condicionante es que tienes que cuidar a su gato. El gato tiene un nombre ahí medio raro, creo que se llamaba Becker el gato. Entonces la condicionante era que tenía que cuidar al gato llamado Becker, en cuyo caso si no lo cuidaba y el gato se llegaba a morir en un lapso de menos de 2 años, entonces iba a perder la herencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la condicionante que está poniendo el de Cuyos, cuidar al gato. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si obviamente la sobrina llega a la casa, toma posesión de los bienes y luego mata al gato, entonces no se cumplieron las condiciones, por lo tanto, en este caso el testamento se vuelve nulo y tendrían que entrar a una sucesión legítima. Luego, 4. Cuando el heredero muere antes que el testador o el heredero repudia su herencia. También se da el caso. Pues resulta que tengo 3 hijos. En su momento, cuando hice el testamento, puse a mi primogénito como albacea y aparte como heredero de parte de esa masa hereditaria, pero este fallece en el mismo accidente que yo. Entonces, fallecimos los dos al mismo tiempo. Falta un heredero. En ese momento también el testamento se vuelve nulo y por lo tanto se debe de iniciar con una sucesión legítima. Entonces, en estos casos, las sucesiones legítimas pues van a tener estas características que nosotros vamos a ir cuidando para poder tener dentro de esta situación, y si es así, entonces nos tendremos que ir a las reglas comunes marcadas por el Código Civil Federal. Entonces, para esto, para abrir una sucesión legítima, hay 2 formas de hacerla. Podemos hacer ante el tribunal, ir a abrir un juicio sucesorio intestamentario, el cual, como lo estás viendo en pantalla, es un juicio o un proceso legal a través del cual los familiares o personas que se consideren con derecho a heredar de los bienes que dejó el difunto intestado, acuden ante el juez en materia de paz, en materia de lo civil, para abrir la sucesión legítima y de esta manera puedan designarse los herederos y repartan los bienes del difunto como lo establece el Código Civil. Entonces ahí vamos a encontrar exactamente qué se da la característica que va a estar. Ahora, un dato sumamente curioso de esta situación, que como tal, al momento de abrir el juicio intestamentario, deben de acudir, cada persona que crea tener derechos debe de acudir a sumarse a dicho juicio, con el objetivo de que nosotros podamos llevar a cabo como tal, pues el pedir esta situación y el tener los aspectos que estén alrededor de lo que tengamos. Entonces aquí es donde básicamente se van a dar esta situación. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener para estos fines? Bueno, pues aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque en este caso, ¿qué va a pasar si obviamente se da toda esta situación y como tal se van a encontrar aquí? Para esto, precisamente para saber quiénes son los que tenemos derecho a poder heredar, pues obviamente vamos a tener que atender de una manera muy clara a lo que marca el artículo 1602 del Código Civil Federal o su equivalente dentro del Código Local, donde este artículo nos menciona de una manera muy clara que tienen derecho a heredar los descendientes en línea recta, los cónyuges, los ascendientes en línea recta, los parientes colaterales dentro del 4º grado, la concubina o el concubino, siempre y cuando satisfagan ciertos requisitos. Estos requisitos los vamos a encontrar dentro de lo que es el artículo 1635 del Código Civil Federal y son aplicables 100% nada más a los concubinos, donde en este artículo nos dice que para que un concubino o una concubina tenga derecho a heredar recíprocamente, obviamente
tiene que cumplir con la regla básica. 1. Haber vivido juntos como si fueran cónyuges durante un lapso de 5